Aquí estamos una vegada más con Pedro de Motornás, esa cuenta de Twitter que colabora con Alderiques. Pedro, muy bones. Bones, otra vegada. En este caso vamos a hacer un repaso a ese Gran Premio de Silverstone con el séptimo puesto de Fernando Alonso. ¿Qué nos cuentes de ese Gran Premio del pasado fin de semana? Sí, bueno, tenemos esa que ya no es novedad, y es más una cosa rutinaria, que ya esa victoria de Max Verstappen, de eso poco hay que hablar, pero en cuanto a los resultados, sí que, bueno, fue un fin de semana bastante distinto, ¿no? Porque tuvimos a McLaren con mucho poder, con ese segundo puesto de Norris, también a Mercedes ahí con bastante tralla y en esos primeros puestos, y luchando por esas primeras posiciones, y tuvimos un poco más flojo a lo que ya Aston Martin y Fernando Alonso. También a Ferrari en los resultados, así que, bueno, no estaba tan mal porque por lo menos todavía quedó delante de Ferrari, si lo miramos así, ¿no? Tenemos a la gente un poco gacha, porque dicennos que si a ver si se acabó el chollo o qué decimos a la gente. Bueno, ya complicado porque eso, estamos viendo que el resto de equipos están mejorando, están metiendo mejores y están trabajando para poder estar ahí. Entonces, vimos a Mercedes este fin de semana, a McLaren, que no lo esperaba nadie, que se suponía que estaban a mitad de la parrilla y que acaba de llegar aquí como la sorpresa de esta carrera, y también otros equipos de la tabla, de la parte baja de la tabla, como Williams, que, bueno, tuvieron Albon justo por detrás de Alonso. Entonces, estamos viendo que los equipos de mitad de parrilla y de final de parrilla están mejorando. Y eso, bueno, ya es un poco preocupante para Aston Martin y para esos equipos que estaban ahí luchando por las primeras posiciones, y que, bueno, cuantos más equipos haya en esa parte de parrilla, más complicado va a ser. Y eso, Pedro, que los alonsistes que dicen que eso, que a lo mejor las primeras carreras fue como un espellismo, piensas que sí o que no. No, yo creo que sí que lo pensábamos en la primera carrera o tal, pero sí que hay un trabajo enorme por parte de Aston Martin, y ese trabajo está ahí. Lo que pasa que, claro, ahora se estaba viendo que otros equipos están avanzando también, están trabajando mucho también, y bueno, todos quieren ganar al final. Entonces, Claro. está complicándose un poco la temporada para lo que lleve Fernando Alonso, pero eso no quiere decir que no puedan salir más podios y que en una carrera que tengamos muy loca no pueda llegar esa victoria tan deseada. Lo que sí que tiene que ser ya una carrera es una que más Verstappen no o tenga algún problema, porque si no, es imposible. Lo que sí, a lo largo de estos días sí que hubo declaraciones comentando que Alonso defienden de la jefatura de Aston Martin, que Alonso que lle más que un piloto, ¿no? Que está soyerte a muchas cosas, que no son los reglases del coche, sino que ellos ameritan mucho lo que falla Alonso en el equipo, non solo lle conducir, sino que fala de muchas cosas y preocúpase de muchas cosas, ¿no? Sí, bueno, lo que está claro es que estás haciendo mucho bien al equipo, porque está trabajando eso, y estás haciendo un trabajo de equipo, no un trabajo como pudo hacer otros años para poder ganar, sino que estás haciendo un trabajo para que el equipo mejore, y está viéndose también a su relación con su compañero de equipo, con Lance Stroll, que, bueno, Alonso, por su espíritu competitivo, siempre tuvo algún problema con los compañeros de equipo, y en este caso no está teniendo ningún, porque los dos están trabajando en la misma dirección y están dejándose pasar si es necesario o no adelantándose si hay que proteger. Y bueno, eso presta, y está claro también que los dos están con el mismo objetivo y trabajando en el equipo, que eso presta. Y aparte porque sigue en esa segunda posición en puntuación en el Campeonato del Mundo. Quiere decir que todavía Checo Pérez no lo adelantó, todavía no, esperemos que no lo adelante, pero eso que, bueno, tenemos a Verstappen en otra liga, que gana todos los grandes premios, pero que Alonso sigue ahí. Ahora por delante tenemos esta semana que viene, no tenemos, dentro de 2 semanas tenemos ya lo que lleve Hungría, y después ya otro gran premio en Bélgica y después ya tendríamos el parón, ¿no? Más o menos y lo que no tenemos por delante, ¿no?
Sí, eso ya la semana que viene Hungría y la siguiente todo decidió ya Bélgica y ya tendríamos este parón de verano que acostumbra a hacer la Fórmula 1, Mm. que son los alemanes y nos llevaría hasta finales de agosto que ya volveríamos con el Gran Premio de Holanda. Vale, pues lo que vamos a hacer es eso, queríamos analizar un poquitín esto de Silverstone, que la gente quedó un poco gacho, ¿no? Por el tema del séptimo puesto de Fernando Alonso, él comentó que iba un poquitín lento, que no, que veía que inclusive dijo que el puesto fue mayor de lo que pensaba para el ritmo que tenían en carrera, pero bueno, que todavía está en ese segundo puesto en el Campeonato del Mundo en puntuación, que los otros equipos también trabajen y mejoren. Y lo que decimos, esta semana que la xente non espere el vídeo porque non hai, esta semana porque non hai Gran Premio, e la siguiente con ese Gran Premio de Hungría, después vendría seguido el de Bélgica y ya tendríamos, pero ahí vamos a hacer ya el especial de Twitch, ya el directo de una hora para hacer un análisis de lo que lle, porque cúmplese justamente en la mitad de temporada, faenlo bueno, a costa fecha el tema de hacer ese parón de verano todo el mes de prácticamente desde eso, rematando Xunetu hasta rematar agosto, pues non hai grandes premios. Pedro, muchísimas gracias, quedamos en contacto, que la xente eso, que esta semana non hai vídeo de Pedro, que para la semana que viene con lo de Hungría y ya nos contarás todos los detalles y después ya hacemos el especial. Pedro, muchísimas gracias, un abrazón, gracias. Sí, un abrazo. Talleu, talleu.